Nuevamente le damos la bienvenida a todos ustedes a la sala de matemáticas aplicadas. Vamos a continuar con la segunda conferencia de esta mañana y ahora escucharemos a Carlos Felipe Ávila Cruz de la Universidad Autónoma de Yucatán, que nos hablará sobre un modelo SEIR. En este caso, le damos el tiempo a él para que nos lo comparta, por favor, la presentación. Muy buenos días. ¿Pueden distinguir mi pantalla? Sí, ya podemos ver tu pantalla, Carlos ¿Se escucha Felipe. claro? Sí, adelante. Muy buenos días. Yo me llamo Carlos Felipe Ávila Cruz. Soy pasante de la licenciatura en matemáticas por parte de la UADY. El día de hoy les voy a presentar un modelo SEIR que cuenta con función de incidencia general, así como tratamiento. Los asesores de este trabajo son el doctor Eric José Ávila Vales y el doctor Gerardo Emilio García Almeida. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta exposición? Primero les voy a discutir un poco acerca del modelo. Luego vamos a hablar acerca de los equilibrios, así como la estabilidad de los mismos. Luego les presentaré un ejemplo, así como sus simulaciones numéricas. Y finalmente las referencias que utilicen. Este trabajo toma como base el siguiente modelo que fue propuesto por los autores Can Island en el año 2018, el cual pueden ver en la pantalla. Lo que podemos notar acá es que la función de infección, la fuerza de infección está dado de manera saturada y tenemos la siguiente función de tratamiento. Y este modelo está sujeto a condiciones sobre S mayor que 0, los expuestos mayor o igual que 0 en 0, y mayor o igual que 0 en 0, y n mayor o igual a 0, donde el tiempo es tomado en días. Entonces, pues acá nos hacemos una pregunta, la cual es, ¿qué pasaría si en vez de tomar estas funciones de infección y tratamiento, nos tomamos unas funciones un poquito más generales? Entonces, proponemos la siguiente modificación del modelo. ¿Qué es lo que tenemos? Que podemos ver que es exactamente el mismo modelo, preserva completamente la estructura del modelo que propusieron Can e Islam. Sin embargo, introducimos unas funciones f en las variables s e i y una función g en la variable i, sujeto a las mismas condiciones iniciales que teníamos previamente. Ahorita vamos a entrar un poquito más detalle a describir cómo está conformado el modelo, pero para eso primero voy a decir qué cumplen estas funciones de infección y de tratamiento que estamos dando. Bueno, lo primero que vamos a dar es que la función f va a ser diferenciable y va a cumplir las siguientes condiciones. Que cuando la evaluemos en alguna de sus entradas que sea 0, pues la función va a ser 0 para todos los valores de SI mayores o iguales que 0. Luego que la función va a ser mayor que 0 para S e I mayores que 0. Que la parcial respecto a S va a ser mayor que 0 para S mayor o igual que 0 e I mayor que 0. Que la parcial respecto a I va a ser mayor o igual que 0 para toda SI mayor o igual que 0. Que se cumple la siguiente relación entre la parcial respecto a I con la función f para toda SI mayor o igual que 0. Luego, para la función g, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Que al evaluar en 0 sea 0, que al evaluar la primera derivada en respecto a I sea mayor que 0 y que la segunda derivada sea menor o igual que 0 para toda I mayor o igual que 0. Y luego imponemos una tercera condición, que es la que relaciona las dos funciones. Y esta es que la derivada del logaritmo de la función gi sobre f sub si, que no es más que fijar una s en la función f que ya teníamos. Esto es mayor o igual que 0 para todo i mayor que 0. Entonces, acá una aclaración importante que se puede hacer notar es que, las funciones bilineal y saturadas que usualmente se utilizan
en modelación satisfacen las condiciones propuestas. Entonces, de cierta manera, sí estamos estudiando algo interesante. Pues vamos a definir qué son los parámetros. Lambda va a ser la razón en el reclutamiento de la población. Mu va a ser la mortalidad natural. Psi va a ser la tasa de paso de la población recuperada a la susceptible. Delta, la tasa de transición de los expuestos hacia los infectados. Gamma va a ser la mortalidad por la infección. Teta va a ser la tasa de recuperación de la infección. Y acá tenemos un diagrama que simplifica mejor el modelo y deja mejor sentado todo. Pues, ¿qué es lo que podemos distinguir acá? Que tenemos 4 compartimentos: los susceptibles, los expuestos, los infectados y los recuperados. Podemos ver que a S hay entrada por parte de la tasa de reclutamiento de la población. Podemos ver que cada uno de los compartimentos tiene salidas mu S, mu E, mu I y mu R, que representa pues la muerte natural de la población. De S nos podemos ir por la tasa de infección a la población expuesta. De la población expuesta nos podemos ir a los infectados por la tasa de cambio de E a la población infectada. Aparte, en la población infectada tenemos una salida que es la salida debido a la muerte debido a la infección. Y tenemos 2 salidas adicionales a la población recuperada. Una es aplicando el tratamiento dado por G y otra es por la recuperación natural a la infección. Y pues de la población recuperada podemos reingresar a la población S por CR. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de este modelo? Acá, mediante procedimiento estándar, podemos ver que todas las soluciones que inician en una región positiva van a quedar confinadas en esta región R. Entonces, y otra cosa que podemos ver es que el número básico de reproducción nos queda dado de la siguiente manera. Donde las constantes M1, M2 y M3 son las que se indican aquí. Luego, ¿qué es lo que tenemos aquí? El punto de equilibrio libre en infecciones queda dado por lambda sobre mu y las demás entradas en 0. Y luego, si n sub 0 es mayor que 1, el equilibrio endémico va a quedar dado de esta forma, como S asterisco, E asterisco, I asterisco y N asterisco, donde las funciones S asterisco, E asterisco y N asterisco están en función de I asterisco. Pero, ¿qué es esta I asterisco que estamos dando acá? Resulta que es una solución que está dada de manera única en el intervalo 0 a lambda menos lambda sobre mu de 1 de esta función que tenemos aquí, donde el D1 y D2 son estas constantes. Aquí algo importante a mencionar es que esta condición que encontré sobre el equilibrio endémico no es un sí, solo sí. Solo es una implicación. Pero acá estamos dando una condición muy fuerte. Estamos asegurando que podemos encontrar una solución única en un intervalo para la función f. Pero ¿esto cómo lo podemos hacer? Pues lo que tenemos es primero definir una función g. Esta función g está dada de esta manera. Algo que podemos notar es que la función g, al ser evaluada en 0, es menor que 0. Y al ser evaluada en lambda sobre mu de 1, es mayor que 0. ¿Esto qué nos va a implicar? Que va a existir una solución I vana en este intervalo, tal que va a ser una solución para g. Además, esta I, al sustituirla en nuestra función f, va a resultar que f va a ser menor que 0 en dicha I vana. Ahora, pues evaluamos la primera derivada de la función f que teníamos. Algo importante mencionar que se me pasó a decirles es que esta función gi, ¿cómo está relacionada con la función f? Es que es precisamente la primera entrada de esta función de 2 variables, de la función f. De ahí viene la relación. Entonces, bueno, evaluamos la primera derivada de la función f en 0 y obtenemos lo siguiente. Lo que podemos notar acá
es que bajo las condiciones que impusimos a las funciones, es que esto es positivo si n sub 0, perdón, que si n sub 0 es mayor que 1, esto va a ser positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que como la primera derivada de f va a ser mayor que 0 en una vecindad, bueno, es mayor que 0 en 0, pues va a existir una vecindad donde la función f alrededor del 0, donde es creciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que va a haber una vecindad cruzando el 0, tal que la función es positiva. Pero ¿qué es lo que habíamos visto previamente? Que la función f evaluada en i va a ser negativa. Entonces aquí podemos encontrar una solución de la ecuación f, donde i está en este intervalo y asterisco está en este intervalo. Luego, queremos probar nuestra unicidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar una solución arbitraria i' y vamos a ver que esta función evaluada en la derivada de f va a ser menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si suponemos que existen dos soluciones, i sub 1 e i sub 2, como las derivadas son negativas tanto en i sub 1 y en i sub 2, pues vamos a tener forzosamente que esta función es positiva. F va a ser positiva en una vecindad antes de i sub 1 y va a ser negativa en una vecindad después de i sub 1. Y acá vamos a tener lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener que nuestra función va a ser positiva y después va a ser negativa. Entonces vamos a tener una solución adicional i sub 3. Entonces, esta solución adicional lo que va a cumplir es que su derivada tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Y esto qué es lo que nos va a contradecir? Nos va a contradecir que habíamos encontrado que al evaluar cualquier solución y evaluarla en dicha solución, evaluar la derivada de f en dicha solución es menor que 0. Eso es una contradicción, entonces de aquí proviene la unicidad de nuestra y asterisco. Por eso podemos hacer la afirmación que antes mencionamos. Luego tenemos una matriz jacobiana. La matriz jacobiana evaluada en E sub 0 está de la siguiente manera. Y de aquí tenemos que el polinomio característico es el siguiente. Podemos notar que tenemos dos soluciones que van a ser negativas, dos autovalores negativos, y los otros van a estar dados por las soluciones de esta función cuadrática, donde el término lineal va a ser positivo. Mientras, lo único que necesitamos para afirmar que las dos soluciones restantes tienen parte real negativa, va a ser que esto sea positivo. Pero eso es equivalente a decir esto, que se cumple esta relación dada en 11. Entonces, si se cumple, eso es equivalente. Entonces, si se cumple esta condición, E sub 0 es localmente asintóticamente estable. Ese sí es un sí, solo sí. Luego, si asumimos que E sub 0 es localmente asintóticamente estable, vamos a probar que E sub 0 es globalmente asintóticamente estable en la región en la que definimos, que habíamos definido donde la función queda acotada. Entonces vamos a utilizar la siguiente función de Lyapunov. Pues aquí simplemente derivamos y mediante arreglos algebraicos podemos llegar a la conclusión de que esta derivada va a ser menor o igual que lo que estoy señalando aquí. Entonces, esto va a ser menor o igual que 0. Sí, solo sí, esto es menor o igual que 0. Entonces, y más aún, podemos ver que al derivar la función de Lyapunov, esta es 0. Sí, solo sí, nuestra función i es 0. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Que una solución del sistema que esté contenida en este conjunto, donde la derivada de b se anula, entonces pues, i se va a anular. Por lo cual, el conjunto positivo más grande contenido en M va a ser el hiperplano i igual a 0.
Entonces, el principio invariante de Lasalle nos dice que todas las soluciones que se aproximan al hiperplano I igual a 0, que todas las soluciones se aproximan al hiperplano I igual a 0 cuando t tiende a infinito. Luego, por otro lado, las soluciones del modelo de dicho hiperplano van a cumplir las siguientes relaciones que tenemos aquí. Entonces, esto implica que cuando n tiende a 0, e tiende a 0 y s tiende a lambda sobre, perdón, que n va a tender a 0, e va a tender a 0 y s va a tender a lambda sobre mu cuando t tiende a infinito. Esto es que todas las soluciones tiendan a E sub 0. Por lo tanto, E sub 0 es un atractor global en la región n que definimos si se cumple esta relación. Ahora, para el equilibrio endémico, lo que vamos a hacer es obtener la matriz jacobiana evaluada en dicho equilibrio. Está dada de la siguiente manera, donde las constantes son las siguientes. El polinomio característico está dado de esta manera, donde los coeficientes, lo único que podemos probar sin imponer condiciones adicionales es que B1 es mayor que 0. Mientras que B2, B3 y B4 están dados de esta manera. Entonces, si imponemos la condición A sub 3, 3 mayor o igual que A sub 1, 3, que esto es que la parcial, que esto sea mayor que esto, tenemos que, vamos a poder, y pedimos esta condición adicional, vamos a poder deducir que B sub 2, B sub 3 y B sub 4 es mayor que 0. Entonces, y además que B1 por B sub 2 es mayor o igual que B sub 3. Si además suponemos esta relación entre los coeficientes, vamos a poder concluir por el criterio de Hurwitz que todos los eigenvalores tienen parte real negativa. Entonces, E sub 1 va a ser localmente asintóticamente estable. Luego vamos a dar el siguiente teorema dado por Lee Muldowney para establecer condiciones en los parámetros que garanticen la estabilidad global del equilibrio endémico. Entonces, el teorema lo que nos dice es que si tenemos un conjunto D sub 1, un subconjunto absorbente en el interior de D, existe una Xi mayor que 0, y si existe una Xi mayor que 0 y una medida de Losinski denotada por Mulbarn, tal que mu Barn de A sea menor o igual que Xi, que menos Xi para toda X en D sub 1, entonces todo omega límite del sistema en el interior de D es un equilibrio de D sub 1. Bueno, acá ¿qué es lo que podemos ver? Que n sub 0 mayor que 1 va a implicarnos la existencia y unicidad del equilibrio endémico E sub 1. Además, E sub 0 va a ser inestable cuando n sub 0 sea mayor que 1. Esto, y además de que E sub 0 está en la frontera de nuestra región n, donde las soluciones quedan acotadas, implican que la persistencia uniforme de las variables de estado. Por lo cual vamos a poder encontrar una constante A mayor que 0, tal que para cualquier solución en la órbita del sistema cumple la siguiente relación. Que el mínimo de estos límites inferiores va a ser mayor o igual que A. Entonces, la persistencia uniforme de nuestro sistema junto al acotamiento de nuestra región N van a sugerir la existencia de un compacto absorbente en el interior de N. Así que podemos tal vez aplicar el teorema 1 con D igual a la región N. De acuerdo a Martín NH, podemos ver la medida de Losinski de la siguiente manera, como el ínfimo de la derivada de una norma menos una constante menor o igual que K por la norma. Son todas las K que cumplen esto, perdón. Entonces nuestra matriz A la podemos expresar de la siguiente manera, donde los coeficientes están dados de esa manera. Entonces, el truco acá va a ser en realidad hallar una norma que haga que se cumpla la relación que queremos para toda X en el interior de nuestra región R. Así que vamos a tomar la siguiente norma de R6. La norma va a estar dada por el máximo de U sub 1 y U sub 2, donde U sub 1 va a tomar estos valores de acuerdo a cómo se relacionen los signos de las primeras variables, de las primeras tres variables, Z1, Z sub 2 y Z sub 3. Y U sub 2 va a tomar estos valores
de acuerdo a cómo se relacionen los signos de las últimas 3 entradas. Entonces, luego de realizar todas las cuentas necesarias y considerar los 16 casos que se generan, tenemos que esta derivada de la norma en Z va a ser menor o igual que esta constante multiplicada por la norma, donde las constantes son lo siguiente que tenemos aquí. Entonces, aquí, aplicando el teorema, podemos decir que nuestro equilibrio endémico va a ser globalmente asintóticamente estable. Y pues, finalmente, unas simulaciones numéricas para ejemplificar lo que hemos estado viendo. Pues vamos a fijar unas fs sub i como alfa beta si sobre 1 más alfa s más beta i más alfa beta si, y gi como ni sobre i más alfa, con alfa beta n positivos y alfa beta mayores que 1. Entonces, pues, el sistema va a ser el siguiente, y pues estas funciones cumplen las condiciones que impusimos para f y para g. Y pues, utilizando los siguientes parámetros, pues, lo que podemos ver es que nuestro número básico de reproducción va a ser menor que esto de aquí. Entonces, nuestro equilibrio E sub 0 va a ser globalmente asintóticamente estable. Y pues acá tenemos la gráfica de las soluciones del sistema para diferentes soluciones que convergen. Y podemos ver que convergen a E sub 0, perdón, a S sub 0 debería ser. Perdón, a la solución, el equilibrio libre de infecciones. Podemos ver que efectivamente convergen a S sub 0. Esta de las expuestas converge a E sub 0. La de los infectados también. Converge a 0, de hecho. Y N converge a N sub 0, que es 0. Luego, si en vez de esos parámetros hubiéramos tomado los siguientes que tenemos aquí, vamos a tener que nuestro equilibrio endémico va a ser globalmente asintóticamente estable. Y las siguientes gráficas ejemplifican lo que tenemos aquí. Nuevamente, S sub 1 va hacia la solución calculada, va hacia la solución S sub 1 que se puede encontrar. S sub 1 también va a lo que esperábamos. Y sub 1 va al equilibrio, a la solución de la ecuación F que habíamos mencionado con anterioridad. Y N también se comporta de la manera adecuada. Y pues acá, finalmente, la bibliografía en la que me basé. Principalmente, pues el Kanchan-Island fue de donde tomamos la estructura del modelo. Y Lee-Muldoon es de donde nos basamos para hacer la parte del equilibrio globalmente asintóticamente estable. Y pues eso sería todo. Espero sus preguntas. Muchas gracias, Carlos Felipe. Tenemos un minuto para alguna pregunta antes de entrar a la plenaria. Pueden abrir su micrófono si lo desean. Yo tengo una pregunta, Carlos. Una vez que ya demuestras a través de esta técnica de Muldooney la estabilidad, uno de los problemas que se presentan es la interpretación de las condiciones. ¿Pudiste dar una interpretación de tus condiciones en los parámetros para tener esa estabilidad? No, para este trabajo solo me centré en la parte de matemática. No busqué interpretaciones biológicas. Ese va a ser uno de los siguientes pasos a realizar. Ok. Sí, porque esa es la dificultad que se presenta al aplicar esta técnica, es que normalmente aparecen varias condiciones y luego
si hay que hacer una interpretación de lo que eso significa desde el punto de vista del modelo. Agradecemos, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos su asistencia. Muchas gracias, Carlos Felipe, por esta conferencia que nos has compartido en esta mañana. Y les invitamos a unirse a la conferencia plenaria que esta mañana nos dará el doctor Marcos Capistrán del CIMAT y que nos hablará también sobre epidemia, en este caso del COVID-19 en México.